esta ocasión tenemos una vez más la bendición y el privilegio de predicar la palabra. Sé que muchos corazones están tristes, están afligidos, están preocupados, pero a la vez tenemos la confianza de que Dios está con nosotros. En este día queremos invitarles a que se quede a meditar la palabra de Dios. Quizás esta predicación va a durar 2 ocasiones, es un poco largo el Salmo 91, pero les quiero pedir su paciencia y sobre todo que lo comparta con otras personas para que el mensaje pueda llegar a mucha gente. Voy a leer el Salmo 91, si me quiere acompañar, hasta el versículo 8, Salmo 91 del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Que Dios bendiga su palabra y quiero invitarlos a que me acompañen en una oración. Poderoso y santo Señor, bendito sea Señor, santo y glorificado sea tu nombre. Venimos ante ti, Padre Santo, en esta hora para pedirte tu bendición, tu ayuda y tu protección. Sabemos, Padre Santo, que tú eres el único refugio que ha existido en la humanidad para nosotros. Pero también sabemos, Padre, que el hombre te abandona, el hombre te olvida, te saca de su vida y por eso hay tanto temor, tanto pánico, tanta tristeza, porque es la humanidad quien se olvida de ti. Pero pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes para alzar nuestros ojos a ti, saber que tú eres el único refugio y la única esperanza. Ayúdanos en esta meditación, pedimos tu bendición de principio hasta el fin y que mucha gente podrá beneficiarse de esta meditación. Señor Santo, lo suplicamos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Este salmo está atribuido a Moisés. Incluso el Salmo 90 y el 91, pudiéramos decir, son salmos gemelos. Si usted lee el Salmo 90, va a entender mejor el Salmo 91. ¿Cuándo fue escrito este salmo? No lo sabemos. Sin duda que tuvo que ser después de que Moisés vaga en el desierto con el pueblo de Dios y después que él mismo y el pueblo de Israel vieron las maravillas, ¿verdad?, que Dios hizo en Egipto. Dios mandó 10 plagas y ni una de ellas le tocó al pueblo de Israel. Este salmo nos enseña 3 cosas. Número 1, el hombre necesita un lugar de refugio. Y número 2, la poderosa protección de Dios para sus hijos es una protección continua. Y número 3, la recompensa que Dios tiene para los justos que confían en Él. Las pruebas traen dolor al cuerpo, afectan al alma. Las pruebas también traen peligro. Y el peligro trae falla y a veces fracaso. El cuerpo humano, cuando experimenta el dolor, pues le afecta en todo su ser, trae falta de fe y a veces incredulidad. El libro de Hebreos capítulo 3, versículos 15 en delante, dice Dios que la razón por la cual el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida fue por causa de incredulidad. Y Hebreos capítulo 4 dice que a nosotros ahora que vivimos en esta época debemos tener fe para que no nos pase lo mismo que a ellos. Los enemigos del hombre son grandes y son poderosos. Usted recuerda Efesios capítulo 6, cuando Pablo escribe a los Efesios, del versículo 12 en delante, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, contra potestades en el aire. Pedro también dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, que velemos porque nuestro adversario, el diablo, dice, anda como león rugiente buscando almas a quien devorar. Los cristianos de verdad, o los cristianos verdaderos, tenemos que estar conscientes que estamos luchando contra la corriente. Así como Jesús enfrentó oposición, los cristianos de todos los tiempos siempre vamos a enfrentar lo mismo. Las burlas, el rechazo, la aflicción, las tormentas,
y aún la propia muerte. Sabemos que ser cristianos no es fácil. Vivimos en un mundo perdido y perverso. Jesús le dijo a las gentes en Mateo 5, 14 al 16, que nosotros somos la sal de la tierra y que también somos la luz del mundo. Y Él lo dijo muy claro. Una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino pone encima de la mesa para que alumbre a los que están ahí. También dice que la sal necesita contaminarse o ponerse en contacto con el mundo para que tenga sabor. Los cristianos entonces, cuando vivimos la vida que Dios quiere, vamos a enfrentar oposición, mucha oposición. El Señor Jesús es nuestro ejemplo y Él enfrentó la oposición de todas las personas y lo más triste del propio pueblo de Dios. Es en el Evangelio de capítulo 15, el versículo 18, que el Señor Jesús registró estas palabras. Dice Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No hay forma de cambiar este mensaje. Todos los que seguimos al Señor Jesús vamos a ser aborrecidos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de una manera diferente. La gente rechazó a Jesús. La misma gente que vino a los cuales Jesús a predicar el Evangelio, lo rechazaron. ¿Y por qué lo rechazaron? Dice Juan capítulo 3, conocemos estos versículos. Dice en el versículo 16 de Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero miren los siguientes versos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, escuche bien, el que no cree ya ha sido condenado. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Basta con que usted no cree en Cristo para que usted no reciba la salvación. Y dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo no quiere la verdad, el mundo quiere la mentira. Por eso el cristiano verdadero va a sufrir, porque si quiere vivir una vida verdadera, va a enfrentar entonces a este mundo perverso y perdido. Pero aún todavía más difícil, los cristianos enfrentamos la tentación del mundo. El mundo vive la mentira. Y como Adán y Eva fueron engañados por el diablo también nos engaña hoy, diciéndonos que no es justo lo que Dios nos pide. Y el diablo nos dice igual como Adán y Eva, si ustedes lo hacen, serán como dioses, conociendo el bien y el mal. La atracción para los que estamos en Cristo es grande. Es como un imán que nos atrae a diario. Los mejores hombres y mujeres de Dios han caído en las trampas de Satanás y hemos caído y seguirán cayendo. Porque dice la Biblia que Él es astuto y Él tiene muchas artimañas. Gálatas 5:16, el apóstol Pablo dice que la lucha siempre es contra la carne y el espíritu, y uno de los dos debe ganar. Y por alguna razón, o sea, a veces la carne siempre gana. Eclesiastés 7:29 dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perfecciones. También Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre justo en la tierra que no haya pecado. Todos los cristianos a veces de una forma u otra nos vemos envueltos en el pecado, ya sea por nuestra ingenuidad, ya sea porque ignoramos las instrucciones de Dios, o porque simplemente la atracción es fuerte y se nos hace tan difícil a veces vivir como Dios nos pide. Pero regresemos a nuestro Salmo 91. Dice la Escritura, morando bajo la sombra del Omnipotente. Y Moisés dice, el que habita al abrigo de Dios. ¿Qué es habitar? Habitar es morar de una forma permanente. Los cristianos tenemos que entender que si queremos triunfar en este mundo, tenemos que habitar o morar cerca del Altísimo. Los nómadas viven continuamente en diferentes lugares, no tienen un lugar fijo. La Biblia habla de los patriarcas, en este caso de los patriarcas y Abraham, que dice que no tenían morada fija, andaban viviendo en tiendas de campaña. Dice la palabra, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber
a dónde iba. Mira el verso 9. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando, dice, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aunque Dios le hizo la promesa a Abraham, pero él nunca entró a la tierra prometida, pero vivía en tiendas de campaña con él y su descendencia. Pero no fue él el único. Dice muy claro también el versículo 13 del mismo capítulo 11 de Hebreos. Conforme a la fe murieron todos estos, los patriarcas, sus descendientes, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, dice, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nunca tuvieron una morada fija. Ellos andaban de lugar en lugar. Pero el salmista dice, hermanos, que el que habita al abrigo de Dios. Creo que todos hemos tenido esa experiencia. Salimos de vacaciones por un tiempo. Vamos a hoteles quizás un poco mejores, más bonitos que nuestra casa. Pero siempre estamos conscientes que regresaremos a casa. Que ese hotel o esa morada temporal no es nuestra casa. Usted regresa a su casa y se siente feliz, se siente contento. Porque es el lugar donde usted reposa, el lugar donde están sus experiencias, el lugar donde está su amor. Dice el Salmo 84, quiero leer un versículo más. Salmo 84:1, dice David: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y el verso 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Dónde habita usted? ¿Cuál es su refugio? Moisés dice: el que habita al abrigo de Dios. Habitar entonces significa no que usted le permite a Dios que venga a su vida de vez en cuando, no que usted busque a Dios cuando tenga necesidad, cuando haya aflicción, sino que Dios debe ser la morada para usted. Dios debe ser el principal refugio que usted tiene. Dice muy claro: el que habita, el que vive al abrigo de Dios. El abrigo para los judíos era algo muy fundamental. Había mucha gente pobre que dependía de su abrigo. Dios le dijo a los israelitas que cuando ellos pudieran tener esta experiencia de que los pobres pudieran darles a ellos la capa por un poco de dinero, ellos deberían regresarla. Deuteronomio capítulo 24, versos 12 al 13, dice Dios: regrésale la capa a esa persona pobre, porque eso es su abrigo en el día de frío. Es importante entender que el abrigo nos cubre, nos llena nuestras necesidades, nos protege de la lluvia o del frío. Usted recuerda que Adán y Eva, cuando pecaron, dice que se escondieron, y Adán hizo vestidos de hojas de árbol, pero Dios hizo un vestido mejor, los cubrió con pieles de animales. Dios quiere que usted esté protegido física y espiritualmente, y el salmista por eso dice: el que habita al abrigo de Dios. Cuando usted está protegido por Dios, entonces no tiene miedo. Y si tiene miedo, el miedo se torna en confianza, el miedo se torna en paz y en tranquilidad. Dios dice que es el ser todopoderoso. Dice que Él es el Altísimo. ¿Por qué le llama Moisés, a Jehová el Altísimo? Porque Él vive en los cielos y en los cielos de los cielos. El libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 8. Voy a leer un versículo también, 28 y 29. Primera de Reyes, capítulo 8, versos 28 y 29. Dice la escritura de esta manera, Primera de Reyes 8, 28 al 29.
Dice, voy a leer desde el 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo hace en este lugar. Aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, pero Salomón tuvo esa maravillosa idea de hacer un templo extraordinario. Pero él mismo dice, Dios, tú no puedes habitar en una casa humana, no puedes estar limitado, porque tú habitas en los cielos de los cielos de los cielos. Quiere decir que de ese Dios que nosotros tenemos como refugio es el Dios altísimo. No es un Dios que está creado por manos humanas, no es un Dios que usted lo mueve y lo desempolva cuando está sucio. Es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Isaías capítulo 57 dice en el versículo 15, Isaías 57, 14 y 15 dice la escritura, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese Dios que nosotros tenemos como abrigo, habita en la santidad, habita en las alturas, no está en la tierra, no mora en la tierra, porque no es un Dios de tierra o de barro o de oro. Es el Dios, decíamos, que con su sola palabra hizo los cielos y la tierra. Usted recuerda a aquella hermosa mujer llamada María, una jovencita especial. La mayoría creen que cuando el Señor cumplió su propósito en ella era una jovencita, tal vez unos 16, 17 años. Y dice la escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 1, que el ángel Gabriel fue enviado a esta hermosa mujer. Lucas capítulo 1, versículo 30, dice la escritura, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No, Jesús no nació de José y María. Él no es el hijo de José y María, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Altísimo. María no tenía nada que ver, ni José. Era Dios el que creó en el vientre de esa hermosa mujer al Dios Todopoderoso. Pero esta confianza que tenemos en Dios, cuando sabemos que Él es nuestro abrigo, que Él es el Altísimo, dice Moisés, esta confianza que tengo me hace a mí decirle a Dios, diré yo a Jehová, dice el Salmo, esperanza mía y castillo mío. Cuando usted mora en la casa de Dios, cuando usted mora con Dios, habita con Dios, usted tiene una confianza, como los hijos y el esposo y la esposa cuando viene una relación normal. Dice la escritura que Moisés dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Quién es Jehová? Bueno, usted recuerda en Éxodo 3:13, no lo vamos a leer, usted lo puede leer en casa, cuando Moisés va a ir a enfrentar a Faraón. Moisés le dice, Señor, cuando me pregunte Faraón, ¿quién me envía? ¿Qué les digo? Y muy claro el Señor le dice, simplemente diles, yo soy el que soy. En realidad Dios no tiene nombre, pero Él se dio a conocer con el nombre de Jehová a su pueblo. Pero Dios le dice a Moisés, solamente diles que yo soy. ¿Y qué significa eso? Significa que no hay otro Dios aparte de Él. Voy a volver otra vez a Isaías capítulo 43.
Si usted me quiere acompañar, Isaías 43, voy a leer del versículo 10 en delante. Isaías 43:10 dice la escritura: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dice el verso 14: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Capítulo 44 de Isaías también dice la escritura, versos 1 y 2: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Verso 6: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El problema de los israelitas, como de mucha gente hoy, confían en otros dioses. Dioses de tierra, dioses de madera, dioses de oro o dioses de plata. Pero el Dios en quien confiaba Moisés y el que confiamos nosotros es el Dios todopoderoso. Y él mismo lo dice: fuera de mí no hay otro Dios. ¿Usted ha conocido algún Dios que haya creado alguna tierra, que haya poblado algún mundo? Porque hay muchos planetas solos. ¿Usted ha oído de algún Dios humano que se fue a otro planeta a poblarlo? No. Porque son dioses hechos por la mano humana. Son dioses pequeños. Pero el Dios nuestro, que nos da confianza y seguridad, es el Dios, decíamos, que con su sola palabra hizo los cielos y la tierra. Pero Moisés dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Ahorita en la condición en que estamos viviendo, la gente tiene esperanza que los científicos, los doctores, los médicos, las personas que se encargan de descubrir nuevas curas, pronto encuentren una respuesta para esta enfermedad. Hay mucha gente ahorita que está en los hospitales, hay mucha gente que está esperando una cura especial, y muchos han muerto ya, muchos han muerto alrededor del mundo. No estoy seguro si miles de personas, las cifras se me olvidan, pero mucha gente ha muerto. ¿Qué daría el hombre por tener una esperanza, decirle: esta es la cura mágica, aquí vas a sanar? Pues Moisés dice: esperanza mía y castillo mío. Cuando el hombre se aleja de Dios, confía entonces en las cosas humanas. ¿En quién confía usted? ¿En quién tiene su confianza? Dice Moisés: esperanza mía. Una cosa importante que nosotros debemos aprender: Dios es un Dios personal. No es el Dios de la familia, no es el Dios del pueblo, es el Dios mío. Esperanza mía. La esperanza debe ser suya. La esperanza debe ser personal. Porque a veces el esposo no tiene la esperanza de la esposa, o la esposa no tiene la esperanza de los hijos. Pero Moisés dice: esperanza mía. ¿En quién ha puesto su confianza? La gente confía en el dinero. Ahorita mucha gente tiene dinero. ¿Y de qué le sirve? Mucha gente confiaba en su patrón, ya lo despidieron. Mucha gente confía en la bolsa de valores, ahí en Nueva York está cayendo. Mucha gente confía en los políticos son hombres y fallan. La gente confía en la ciencia, los médicos no saben qué hacer. Confía en la medicina, a veces la medicina tampoco no funciona. Pero cuando el hombre confía en Dios, no solamente es una persona tranquila, sino es una persona feliz. Y acuérdense que Dios es un Dios personal. Dios tiene que ser nuestro Dios. Muchas personas ahorita tienen miedo, no tienen esperanza, porque su esperanza era en las cosas materiales, su esperanza era en su casa, su esperanza era en los políticos, su esperanza era en las personas poderosas, y se han dado cuenta que esto no sirve para nada. Nosotros pues entendemos que nuestro Dios es nuestra única esperanza. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 1, dice de esta manera, 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 1,
Dice la Escritura, hermanos, primera de Pedro 1, dice la Escritura, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice el 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, escuche bien, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza que los cristianos tenemos no es una esperanza humana, no es una esperanza en la ciencia, claro, debemos tener esa confianza, pero la esperanza principal es en el Señor Todopoderoso, dice Pedro, una esperanza viva, y esto está avalada por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si usted cree en Cristo y cree que murió y resucitó, la esperanza es para usted. Pero también dice, esperanza mía y castillo mío. Tal vez usted, cuando menos por la televisión o la internet, ha visto muchos castillos medievales muy bonitos, especiales. La gente rica construía estos castillos para su protección. Las personas poderosas siempre se rodeaban de estas grandes murallas y grandes castillos. La Alhambra, por ejemplo, es un lugar maravilloso en España que fue edificado en una colina. Usted puede ver desde arriba las personas cuando vendrían a atacar esa construcción. Pero aun cuando el hombre haya hecho esas construcciones, siempre había otros poderosos. Todos conocemos de Masada, donde aquel grupo de judíos también hizo allá en lo alto del cerro una construcción donde nadie pudiera llegar. Les tardó mucho tiempo construir arriba. Tuvieron que hacer escaleras especiales para llevar la construcción, el material, y cuando terminaron cortaron toda comunicación con el mundo. Pero aún los romanos les tardó meses hacer rampas para llegar a Masada y destruir la ciudad y destruir a sus habitantes. Pero el hombre confía en las construcciones. El hombre hace grandes edificaciones, grandes muros. Usted recuerda a Josué cuando va a enfrentar a Jericó. El pueblo tenía miedo porque dice que las murallas eran altas y gruesas. Pero eso no tuvo nada que ver porque Dios estaba con ellos. Y simplemente Dios, a través de la fe, hizo que las murallas fueran derribadas. Los hombres, decíamos, se construían grandes murallas para su seguridad y su protección. Pero había otros reyes poderosos que no importa lo que ellos se hubieran construido, también lo derrotaban. La historia dice que el hombre más grande que ha pasado por esta tierra es el rey Nabucodonosor. Construyó una ciudad, construyó un muro que era casi imposible de llegar a la ciudad. Dice la historia que alrededor de la ciudad, este hombre inteligentísimo hizo un río que rodeaba la ciudad. Si alguien quería entrar a la ciudad, tenía que pasar por el agua. Pero como todo muro es fácil de destruir con la inteligencia humana, Dios tuvo que usar a dos poderes, a los medos y a los persas, a Ciro y a Darío, para poder hacer una brecha. Y lo que hicieron fue desviaron el río para que de esa manera el ejército pudiera entrar y conquistar Babilonia. No importa en la casa que usted viva, no importa si vive en un castillo o usted renta solamente un cuartito, si Jehová es su castillo, usted va a estar seguro. Porque nuestra fortaleza no es en las cosas físicas, no es en las alarmas que usted tiene, no es en las cosas que usted tiene como protección, no es su dinero, no es su carro que tiene allá afuera. Su confianza debe estar en Jehová de los ejércitos. Pero Moisés dice, esperanza mía y castillo mío. Cuando usted se siente protegido por Dios, no importa cuántas personas estén siendo dañadas, no importa cuántas personas sufran, no importa cuántas personas estén sufriendo, Dios lo va a cuidar y lo va a proteger a usted. Dice el Salmo 31, del versículo 1 en delante, dice Salmo 31 del 1 al 3. Dice la escritura de esta manera: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto.
Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Fíjese lo que dice el 3. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí. Pues tú eres mi refugio. Encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y el verso 3 dice palabras bellas. Tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Cuando el hombre tiene a Dios como su castillo, vive tranquilo, vive contento, vive feliz, porque su confianza no está en los hombres, no está en los seres humanos, sino en el Dios Todopoderoso. Todos hemos visto en la televisión, hace unos meses, California sufrió de muchos incendios. Mucha gente tenía sus casas muy bonitas, muy arregladas, con cámaras para vigilar, con sistemas de irrigación. Pero en cuestión de minutos las casas desaparecieron. Mucha gente estaba triste y llorando y decía, lo que hemos construido en muchos años se acabó en cuestión de minutos. Las cosas no nos traerán jamás estabilidad emocional ni espiritual. Pero otra vez la Biblia dice, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dios no necesita ayuda humana. Él es capaz de poder darnos protección aún en medio de la tribulación. Si usted ha leído la Biblia, dice la Escritura que el Señor Jesús vino a establecer una iglesia, no iglesias, plural, una iglesia. Mateo capítulo 16, cuando Jesús vino a esta tierra, mucha gente tenía ideas distintas acerca de Jesús. Y Jesús hace esta pregunta para sondear lo que los apóstoles conocían. Quiero leer en Mateo 16 del versículo 13 en delante. Mateo 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros? Pregunta Jesús a sus apóstoles, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero mire lo que sigue ahora. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿En quién está fundada la iglesia? ¿En quién está fundado ese castillo? ¿En quién está fundado ese lugar que nos da confianza y seguridad? No en Pedro, está en Jesús. Cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice Jesús a Pedro, Pedro, en esa aseveración, en esa verdad que tú has confirmado, voy a edificar mi iglesia. No, la iglesia no está edificada sobre Pedro. Pedro es un humano y un pecador como todos nosotros. La iglesia está edificada sobre Cristo. Y por eso dice, esta iglesia, dice, nadie, ni el Hades, ni el diablo prevalecerá contra ella. El libro de Efesios capítulo 2 y versículo 20 comprueba lo que estamos diciendo. Efesios capítulo 2 y versículo 20 dice que Jesús es la piedra principal de la iglesia. Dice, por ejemplo, en el versículo 20 de Efesios 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, escuche bien, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Sí, los apóstoles fueron piedras especiales. Sí, los profetas fueron el fundamento de la iglesia. Pero los profetas y los apóstoles estaban fundados en la piedra principal del ángulo, que es Jesucristo mismo. Pero si usted no cree esto, Primera de Pedro, él mismo lo dice. Vamos a ver en Segunda de Pedro, perdón. Primera de Pedro capítulo 2.
Pedro mismo está diciendo quién es la piedra en la cual la iglesia está edificada. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice el apóstol Pedro: acercándoos a él, y ese él no es Pedro, él no está hablando del mismo, está hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice, como piedras vivas, todos somos piedras en el edificio espiritual que es la iglesia, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ver ahora el verso 6. Por lo cual también contiene la escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y quién es esta piedra? Cristo. Si usted está en la iglesia que Cristo edificó, no la iglesia que los hombres han edificado, usted debe vivir y morir tranquilo, porque la iglesia está fundada sobre Cristo. La iglesia está fundada sobre Cristo y los apóstoles y los profetas. Y cuando usted tiene esa confianza, ese es su castillo, ese es su refugio. Daniel capítulo 2 y versículo 44 ya había profetizado, como muchos hombres del Antiguo Testamento, que Dios establecería un reino en los días del Imperio Romano. Y muy claro Daniel decía que este reino no sería jamás destruido, porque no sería un reino físico, sino un reino espiritual. Nosotros sabemos pues que estamos seguros en Cristo. Mucha gente piensa que cualquier iglesia es buena, mucha gente cree que cualquier construcción es buena, pero no es cierto, porque el Señor Jesús tuvo una iglesia, fundó una iglesia, y las personas que están en esa iglesia están seguros. Allí hay refugio. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 habla de que solamente hay salvación en esa iglesia. Por ejemplo, Efesios capítulo 5 verso 23 dice Pablo: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, Cristo, es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Muchas iglesias tienen una cabeza humana y tienen doctrinas humanas. Allí no habrá refugio, porque las iglesias están fundadas sobre las doctrinas y mandamientos humanos. Pero cuando usted confía en el Dios de los ejércitos, usted va a estar confiado. Dios dice que si usted no está en la iglesia, debe de entrar a esa iglesia para que reciba la protección. Hay mucha gente que se ha salido de la iglesia, hay mucha gente que ya no cree en Dios, mucha gente cree que con solo estar en casa y siendo bueno se va a salvar. Déjeme decirle que no. Muy claro lo dice la Escritura, que así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así nosotros debemos hacer lo mismo por esa iglesia. Imagínense nada más, Cristo pagó su vida, dio su vida por nosotros para que usted pueda ser salvo fuera de la iglesia. Es como un insulto, es como una burla. Si usted lee el libro de Hechos, la iglesia primitiva se reunía todos los días, y además dice, convivían y estudiaban la palabra. Y hay mucha gente que ha interpretado mal la Escritura o simplemente no le interesa. De nuevo piensan que cualquier iglesia es buena y cualquier enseñanza es buena y que ellos van a ser salvos independientemente de lo que Dios diga o no. Pero Dios tiene reglas, y si usted quiere encontrar protección, debe sujetarse a esas reglas. Así como la esposa debe sujetarse a su esposo, la iglesia debe sujetarse a Cristo. Pero muchas iglesias no se sujetan a Cristo, se sujetan al hombre. Y por eso el hombre es cabeza de la iglesia y no Jesús. Cuando dice Moisés, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando usted confía en esa iglesia que se conserva fiel y pura y obediente y respetuosa a los mandamientos de Dios, usted siéntase seguro. Si usted es de los que han abandonado la iglesia y el diablo lo ha engañado pensando que se va a salvar fuera de la iglesia, esa es la mentira que el diablo le dijo a Adán. No tiene Dios derecho de exigirles, hagan lo que ustedes quieran. La gente ha sido engañada por el diablo. ¿De qué nos protege Dios?
Dice el Salmo, Él te librará del lazo del cazador. Usted sabe, los cazadores antiguamente no había armas de fuego, ponían trampas para los pájaros, para los animales, aún para los animales grandes. El pobre animal no sabía que la trampa era para su ruina o para su muerte. Era traído por la carnada y los pajaritos y los animales grandes caían en la trampa. Los que hemos decidido seguir a Cristo y apartarnos del mundo, vamos a encontrar que el diablo es astuto y que el diablo pone muchas trampas. Y decíamos hace rato, no hay ningún ser humano que no ha caído en la trampa del diablo. Dice, por ejemplo, el Salmo 142, versículo 3. Dice Salmo 142, 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. El diablo es astuto. Ya hemos entendido por Efesios 6, 2 en delante, donde Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, contra potestades diabólicas. El diablo es astuto, que quiere que usted y yo no vayamos al cielo. Eso fue el propósito de tentar a Adán y a Eva. Y ese es el propósito de que usted y yo somos tentados. Pero dice que Dios nos protege del lazo del cazador. El diablo es astuto, como dice 1 de Pedro 5:7. Velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando almas a quien devorar. El lazo es la trampa. Consciente o inconscientemente pensamos que vamos a caer en la trampa y vamos a salir. El animal, cuando ve la carnada, piensa que alguien lo quiere y le tiene algo de comer. El pececito, cuando ve la carnada también en el anzuelo, cree que alguien que lo quiere mucho le da de comer. Lo que él no sabe es que esa carnada es para su muerte. Y el diablo nos pone las carnadas de una manera tan fácil, tan bonita, tan sencilla, que nosotros caemos en su trampa. Y dice que Dios nos protege del lazo del cazador. 1 Timoteo 6:9. Dice Pablo, una de las trampas del diablo, 1 Timoteo 6:9, dice, por ejemplo, voy a leer desde el verso 6 al 9, 1 Timoteo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Miren lo que dice el verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La gente dice, no estoy apartándome de Dios. Y Pablo dice que sí, que es un lazo. El hombre simplemente cree que se va a desviar de Dios un poquito, luego va a regresar, pero lo que el hombre no entiende es que el lazo ya está puesto en el cuello. El libro de Lucas, capítulo 21 y versículo 35, dice también que la venida de Cristo va a ser para mucha gente como un lazo. Mucha gente no está preparada para el regreso de Cristo. Ellos viven tranquilos, como si nada fuera a suceder. Pero dice, por ejemplo, Lucas capítulo 21 y versículo 34 al 35. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mucha gente no está consciente que el diablo está tendiendo un lazo para la que gente no se salve. Y dice muy claro que cuando venga el Señor Jesús será como un lazo. La gente no está preparada. Ellos mismos se van a ahorcar con sus propios lazos. Ellos creen como Sansón que a última hora Dios los va a salvar. Acuérdese, Sansón siempre pensó en su fuerza física y dijo, todo el tiempo Dios me va a ayudar. Y sí, Dios lo ayudó muchas veces. Las cosas con que lo ataban las rompía como cualquier cosa. Pero cuando Dios lo abandonó, él pensó, va a pasar lo mismo.
Y Sansón simplemente perdió la batalla. Mucha gente, muchos cristianos, hermanos, van a perder su salvación porque están embriagados con glotonería y de los afanes de esta vida, y viene a la venida de Cristo, los va a encontrar dormidos como a las vírgenes insensatas y como un lazo, y no habrá forma de salvación. Espero que todos los cristianos estemos preparados para el regreso de Cristo. Esto que está pasando es solamente una alarma. Como cuando usted pone la alarma, hay unas gentes que ponen la alarma 20 minutos antes para estar despiertos a cierta hora, y a veces la misma alarma no los despierta. Esto que está sucediendo ahora es una alarma de Dios para decirnos: hijos, voy a llegar pronto, estén preparados. Si usted hace como las gentes cuando suena la alarma, la apagan porque quiere seguir durmiendo, llega tarde al trabajo, esa va a ser su decisión. Pero el Señor Jesús nos está previniendo acerca de cómo nosotros debemos estar preparados para que no sea un lazo sobre nosotros. ¿De qué nos protege más Dios? Dice: de la peste destructora. Dios siempre ha usado plagas, pestes, mortandades en el mismo pueblo de Dios. Dios se los dijo muchas veces a los israelitas. Por ejemplo, Levítico capítulo 26, dice la Escritura, Levítico 26, 16, dice la palabra de Dios, hermanos, Levítico 26, 16, dice Dios: yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que nadie os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, escuche bien, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Dios les dijo al pueblo de Israel que si ellos no lo obedecían, Dios iba a mandarles el virus, terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Parece que estas son parte de los efectos de este virus que la gente está sufriendo. La gente sufre de manera enorme por sus pulmones, su cuerpo no puede respirar, y la gente simplemente fallece. Pero Dios le dijo al pueblo que si ellos lo desobedecían, les iba a pasar eso. En el libro de Números capítulo 16 hay otro ejemplo. Números 16, 41 en delante. Números 16. Aquí es un ejemplo muy hermoso lo que hace Moisés y Aarón, hombres héroes, hermanos dignos de admirar. Mire lo que dice Número 16. Voy a leer del versículo 41 en delante. Dice así la palabra: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció, dice, la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: Dios está enojado, hermanos, lleno de ira. Apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Mire la reacción de Moisés y Aarón. Ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y pon sobre él incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Escuche bien, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso Aarón entre los muertos y los vivos. Y mire lo que sucedió. Cesó la mortandad. Dios estaba lleno de ira. Y los que murieron en aquella mortandad, escuche bien, fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. ¿Se enoja Dios? Sí. ¿Manda mortandad? Sí.
¿La puede quitar Dios? Sí. Pero Dios necesita hombres valientes como Moisés y Aarón. Yo no sé, hermanos, si yo lo hubiera hecho. Ellos siempre están hablando de Moisés y Aarón. Siempre los culpan. Ellos son culpables de sus sufrimientos. No han hecho nada. Expusieron su vida a Moisés y Aarón por el pueblo. Y siempre están restregándole en su cara: nos trajeron para morirnos en el desierto. Dios se molestó más que Moisés y Aarón. Y Dios dice: tengo que darles una lección. Escuche bien. Y la mortandad principió. Y Moisés y Aarón nos dijeron: bueno, quedémonos en casa, no vamos a ir porque nos puede pasar a nosotros. Moisés y Aarón dijeron: vete, Aarón, vete. Vete con el incensario, pon incienso y haz expiación por ellos. Y la mortandad cesó. Si no hubiera sido por la intervención de Moisés y Aarón, quizás hubiera muerto más cantidad de personas. Aarón se atrevió a ponerse en medio de los muertos y los vivos. Tuvo el valor de dejar su casa, su familia, su comodidad, el miedo. Pero aún así Dios los castigó. Las mortandades son de Dios. Él las permite. Él sabe que el hombre necesita ser movido. Nosotros siempre estamos contentos. Siempre estamos conformes con lo que tenemos. Siempre estamos conformes con la adoración que le damos a Dios. Y a veces esa adoración, hermanos, dista mucho de lo que dice la palabra. Y Dios a veces tiene que usar esos castigos para despertarnos. Ahorita hay mucha gente clamando a Dios: Dios, 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 Dios. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque el hombre a veces necesita que Dios lo azote. En la segunda de Samuel, aquí la mortandad fue más grave. Murieron más personas. Aquí el culpable es David. Pero por alguna razón, Dios castiga al pueblo de Israel. Samuel ha hecho un censo. Segunda de Samuel, capítulo 24. David hace un censo, pero Dios está en contra de esto. Para él es un pecado. Y Dios le dice a David: quiero que escojas 3 castigos que te voy a dar por tu pecado. Dice, por ejemplo, segundo de Samuel, capítulo 24. Dice el versículo 12: ve y di a David, es el profeta: así ha dicho Jehová, David, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: David, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Primer castigo. Número 2, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Número 2. Número 3, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora. Hasta Dios le da oportunidad de pensar. Y mira qué responderé al que me ha enviado, dice el profeta. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Mire lo que hace Dios. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Jehová la envió. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba, escuche bien, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Dios destruyó más todavía 70,000 hombres. No sé si hubo mujeres también, porque a veces en las estadísticas solamente incluían a los varones. Pero al menos 70,000 hombres murieron con esta peste. Es triste, pero a veces el hombre, cuando no obedece a Dios, Dios lo castiga. Pero dice Moisés: Él te librará de la peste destructora. Hay muchas enfermedades en el mundo, muchas enfermedades que el hombre no tiene conocimiento. Ahorita están buscando los científicos una cura para esta enfermedad y piensan que en algunos meses puedan encontrar una cura. Mientras tanto, hacen lo posible por curarlos. Pero el pueblo de Israel, hermanos, moría y no había quien los cuidara, porque habían dejado de refugiarse
en Dios. Dice Moisés, ¿cómo nos protege Dios? Mire la figura tierna que usa Moisés. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo crecí en una casita humilde, tenía un corral atrás. Pienso que algunos han tenido esta experiencia. Y siempre que la gallinita tenía sus pollitos, cuando venía la noche, la gallinita comenzaba a llamar a sus polluelos. Y los pollitos corrían a protegerse. La gallinita extendía sus alas y cuando todos los pollitos estaban con ella, ella cerraba sus alitas y los protegía. Y allí dormían tranquilos hasta el día siguiente. Los pollitos no sabían que se venía el zorro, el perro, otro animal. La gallina, su mamá, no podía hacer nada. Jesús habla de una manera muy dulce y muy tierna. Y es de esas tantas veces que Jesús llora. Y llora por la reacción del pueblo de Israel. Mateo capítulo 23. Jesús llora porque Él, como una persona tierna, como una madre tierna, comparado con una gallinita que quería juntar a sus hijos y no pudo. Lo rechazaron. Dice Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mire lo que dice el ser más bondadoso de la tierra. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, me tocó ver algunas ocasiones, los pollitos eran menos rebeldes. La gallina estaba llamándolos y ellos seguían y seguían y seguían. A veces la gallina lo esperaba, o a veces la gallina simplemente cerraba sus alas. Y sabemos que si este pollito no regresaba a ser protegido por su gallinita, su mamá, era comido por el gato. Pues muchos cristianos son tan torpes y tan necios que hacen exactamente lo mismo. Jesús llora, le duele en su corazón, como el pueblo de Israel nunca le escuchó. Cientos de veces le mandaba profetas, siervos, para que le explicaran la palabra, para que regresaran, dice Jesús, pero no quisiste. ¿Cuántas veces Jesús llama a la gente para que se proteja en Él, debajo de sus alas, debajo de sus plumas? Y la gente con soberbia dice, oh, no necesito de Dios, yo soy bueno, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que orar, no tengo que hacer nada, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Usted está protegiéndose bajo las alas del otro ser. Acuérdese, al principio vimos, cuando Moisés encuentra esa relación especial con Dios, es porque él habitaba con Dios, su refugio era Dios, convivía con Dios. Aquellas personas que se alejan de Dios van a sufrir las consecuencias, porque no están protegidos. Dios los quiere proteger, pero ellos se van. Dios no va a traer a nadie a la fuerza. Y si la iglesia existe, y si hay personas que predican la palabra, es porque Dios quiere que usted regrese. Pero usted dice, no quiero, no me van a convencer, yo soy mejor que ellos. Pues déjeme decirle una cosa, cuando venga el lobo, cuando venga el destructor, usted se va a quedar afuera. Y no va a culpar a nadie más que usted. Usted se va a ser el único culpable. Y aunque usted se arrepienta a última hora, no va a haber oportunidad de perdón. Porque Dios le está hablando de muchas maneras. Usted que se ha ido de la iglesia, usted que cree que es bueno, usted que cree que no está pecando, que no está ofendiendo a Dios, usted está haciendo llorar a Cristo todos los días. Porque si alguien sabe lo que hace el infierno es el Señor Jesús. Y como usted lo ha engañado el diablo, piensa que se va a salvar fuera de la iglesia, y no hay protección fuera de la iglesia. Por eso dice Moisés, debajo de tus alas estaremos seguros, cúbrenos con tus plumas. Isaías capítulo 6 y versículos de 1 en adelante, usted recuerda, Isaías tiene una visión, y ahí había ángeles poderosos, querubines, que tenían 6 alas.
Pero lo que me llama la atención es que las alas de estos seres dice que estremecían el templo. 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 volaban y con 2 también cubrían sus pies. Ni siquiera se dignaban a mirar al Dios Todopoderoso. Las alas de los querubines causaban tanto estruendo que Isaías le dio mucho miedo. Piense por un poquito, es una metáfora. Dios no tiene alas, pero sí dice, y cuando usted se sienta triste, cuando se sienta solo, cuando se sienta oprimido, como los pollitos, busque la protección debajo de las alas del Todopoderoso. Dicen los que conocen que las águilas ponen sus niditos a mero arriba. Allá están los polluelitos esperando la comida. El águila solamente revolotea alrededor de ellos, le lleva su comidita. Y cuando ya las águilas están listas para volar, la misma águila los empuja y los avienta. Están allá a la altura. Pero como esos animales son hechos para volar, los animalitos no llegan al piso, sino comienzan a volar. Pero se sienten protegidos. ¿Quién los va a buscar a esa altura? Cuando usted está protegido por las alas del Señor Jesús y está protegido con sus plumas, usted va a estar completamente seguro. Dios nos ama. Dios nos ama como nadie. Más que su padre, más que su madre, más que su esposo, más que su esposa, más que sus hijos, más que el presidente. El problema nuestro es que nosotros no queremos la protección de Dios. Para terminar, dice también el Salmo, escudo y adarga es su verdad. Dios es como un escudo. Él nos protege. Los que peleaban antes tenían en su mano izquierda un escudo enorme. Los escudos eran de cobre, de madera, de cuero o hasta de oro. Y defendían a la persona cuando peleaba. En su mano derecha tenían la espada, pero en su mano izquierda tenían un escudo. Pero había un escudo más pequeño. Parece que es lo que significa adarga. Era un escudo pequeño para peleas pequeñas, más chiquito. Pero también lo usaban las personas como algo extra. Y aquí dice Moisés, escudo y adarga es su verdad. Si hay algo que a la iglesia debe preocuparle y a los cristianos, es que hoy la gente le gusta oír las mentiras. Dígale a las personas la verdad, usted se va a hacer su enemigo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 17:17, Jesús dice a los apóstoles, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo dice de la verdad. Cuando la iglesia deja de predicar la verdad y predica la mentira, la iglesia no sirve para nada. Allí en la iglesia donde usted va, ¿se ha puesto a pensar si enseñan la verdad? Porque hay iglesias que enseñan puras mentiras, tradiciones humanas. Pero como usted no está bajo el refugio de Dios, usted no se da cuenta de la verdad. Isaías 5:20, Dios se queja del pueblo de Israel y le dice, ustedes han cambiado, prefieren la verdad por la mentira. Cuando el hombre, hermanos, no está refugiado en la verdad, no va a haber protección de parte de Dios. La verdad es lo que nos salvará. Jesús dijo, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. El escudo de la verdad es lo que nos va a llevar al cielo. Asegúrese, hermano, hermana, de que usted está practicando la verdad, que sea un cristiano de verdad, que su vida, su cristianismo no sea falso, superficial y mentiroso, que sea un cristiano de verdad. Acuérdese una cosa, no engañaremos jamás a Dios. Usted puede engañar a la iglesia, a su esposo, a su esposa, usted puede engañar a los vecinos, pero no a Dios. Escudo y adarga es su verdad. Todos pecamos. Hay que confesar que tenemos pecado. Cuando usted oculta su pecado, cuando pretende que es un buen cristiano, que es un buen esposo, que es una buena esposa, que es un buen trabajador, y es mentira, usted sabe que la verdad tarde o temprano lo va a descubrir. Escudo y adarga es su verdad. Asegúrese, hermano, que lo que usted practica, que lo que usted hace, lo que usted profesa es verdad, no son mentiras. Porque todos profesamos muchas cosas, pero muchas de ellas son mentiras.
Si usted dice que cree en Cristo, muéstrelo. Si usted dice que tiene fe en Jesús, muéstrelo. Ahorita es el momento de decir si de veras somos cristianos verdaderos. Dios nos está probando. A ver si seguimos adelante o no. O a ver si huimos. A ver si corremos. O a ver si nos vamos. Pero la gente, hermanos, tiene que ver en nosotros los cristianos que de veras somos cristianos auténticos de corazón. Y que no importa pase lo que pase. Si nos llega el virus o no nos llega. Gloria sea a Dios que los cristianos no tenemos miedo a nada ni a nadie. Porque la muerte no es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es morir sin Cristo. Y cuando la gente, hermano, no tiene esa confianza en Cristo, si muriera, estaría perdido para siempre. La verdad es lo único que nos va a salvar en el momento que el Señor Jesús regrese. Que Dios nos bendiga y que nos ayude para poder confiar en el Señor. No tenga miedo. Ore por el presidente, ore por el gobernador de Los Ángeles, ore por el alcalde, porque están preocupados tratando de que nosotros vivamos mejor. Pero lo más importante, que Jehová sea su abrigo, sea su castillo y sea su protector. Usted que no es cristiano, acérquese a Dios, arrepiéntase, busque una iglesia. Aquí tenemos agua, venga aquí. Estamos en 880 East de la Collins, aquí en el río. Si quiere ser bautizado para perdón de pecados, aquí hay agua, venga, aquí estamos abiertos. No tenga miedo. Es mejor que usted se enferme y no que se muera sin su salvación. Pregúntenos, llámenos por teléfono si podemos ayudarlo. Aquí nos reunimos los domingos a las 12:30 y los viernes a las 7. Ahorita estamos con las reuniones suspendidas, pero pronto estaremos otra vez. Y le agradecemos por su atención y queremos que comparte este mensaje, pero más que todo, que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, sea nuestro refugio. Que Dios los bendiga.